Buenos días, jóvenes. Antes de comenzar el tema de DPCC, el tema anterior que nosotros habíamos tratado, que es la identidad sexual, solo es un tema que abarca lo que son conceptos para que tú diferencies qué es género, qué es sexualidad y qué es sexo, ¿cierto? ¿Qué es sexo, qué es género, qué es sexualidad, qué es identidad de género y cómo la cultura influye y cómo las costumbres y la sociedad influye, ¿verdad? Tanto en una mujer como en un varón. Simplemente son conceptos para que tú diferencies que sexo y sexualidad no es lo mismo, que sexo, sexualidad y género no son palabras iguales, sino son palabras distintas. Bueno, siguiendo con el tema, vamos a hablar de las normas de convivencia social. Para hablar de las normas de convivencia social, primero vamos a empezar con una pregunta. ¿Podemos aprender a convivir con los demás? Hazte la pregunta, ¿puedes tú convivir con los demás? ¿Puedes aprender a convivir con los demás? Porque recuerda que todos no piensan como tú y algunos no van a ser como tú o no van a comportarse como tú. Entonces, ¿serías capaz de aprender a convivir con los demás? Con todo lo que hemos aprendido hasta ahora, hemos visto que sí podemos convivir, sí podemos aprender a convivir con los demás, ¿verdad? Teniendo algunos tips como la tolerancia, la empatía, ¿cierto? Y el respeto. Así podemos tener una convivencia con los demás. Y otra pregunta que te voy a hacer es, ¿cuáles son las pautas para una buena convivencia? ¿Sabes cómo podemos nosotros tener una buena convivencia? Pues en tu título está la respuesta. Normas, siguiendo normas o reglas establecidas, ¿cierto? Siguiendo normas o reglas, vamos a tener una buena convivencia. Y una de las pautas, pues, será establecer esas normas de convivencia. Pero cuando hablamos de normas de convivencia social, hablamos de normas que ya están establecidas en nuestra sociedad. El hombre, por naturaleza, tú ya sabes, ya te lo he repetido siempre, es un ser social. Un ser que necesita para su desarrollo y para su progreso la convivencia con sus semejantes. Uno nunca va a poder sobrevivir si no trabaja en equipo, si no trabaja en grupo, ¿cierto? Ya te he dicho que este mundo o cuando tú vas a salir al campo, más adelante cuando ya trabajes o cuando estudies también superior, vas a tener que trabajar en grupo. Porque al trabajar en grupo aprendes muchas cosas de otras personas o modificas algunos conceptos que tú tienes. Entonces, te ayuda a desarrollar y a progresar la convivencia con tus semejantes. Es en esta convivencia donde tú puedes alcanzar tu perfección humana, sobrenatural, individual y social. Al relacionarte con tus semejantes, vas a poder desarrollar muchas habilidades, vas a poder agarrar confianza según el grupo con el que te relaciones. Convivencia es vivir con otro o con otros. Recuerda que ya de dos ya es un equipo, ¿cierto? El prefijo con, de origen latín, cum, es una preposición y el término vivencia, del latín vivere, tener vida o existir. Por eso la convivencia es importante, porque te ayuda a desarrollarte. En el curso de su vida, en todo el transcurso, estas relaciones se regulan a través de normas morales, sociales, jurídicas y también religiosas, las cuales establecen las pautas para que se respeten y protejan sus derechos y se exijan el cumplimiento de sus obligaciones. En el transcurso de toda tu vida y en la sociedad donde tú vives hay reglas ya establecidas, que son reglas morales, las reglas judiciales,
y las reglas religiosas y las sociales van cambiando según el grupo con el que te vas relacionando, ¿cierto? Pero en la sociedad en general también hay un cierto tipo de reglas. La moral es algo que ya está establecido, que vas aprendiendo con la sociedad, van inculcándote en la familia y en la escuela con la educación. Lo jurídico es todo lo que no debes hacer para dañar a la sociedad, ¿cierto? Todo lo malo que no debes hacer, como el desorden público, por ejemplo, como una pelea en agresión en la calle, ¿cierto? Entonces ya son normas establecidas. Y también las normas religiosas, porque recuerda que según tu religión o tus costumbres, tú vas a poder relacionarte también con los demás de tu propia religión o de tus propias costumbres. Y como hemos aprendido a respetar las costumbres y religión de otras personas, también vamos a poder conllevar su cultura. Aprendemos de ella y nos enriquecemos en cultura también. Nadie dice que la practiques, sino que vamos aprendiendo otras culturas y otras formas de ver la vida o ideologías que ellos tienen, ¿cierto? Verlas y escucharlas no quiere decir recibirlas en su totalidad, porque recuerda que tú también tienes tus creencias, tu cultura y tus costumbres. Vamos a ver las normas de convivencia social. Las normas claras, las normas de tránsito, por ejemplo, las normas en clase, por ejemplo, que te dan. Las normas en clase ayudan para que la convivencia y el aprendizaje sea armonioso y de forma disciplinada. Las normas claras son las normas establecidas por la sociedad, sobre todo para lo que son las señales de tránsito, que son un buen ejemplo de las normas ya establecidas por la sociedad, que vigilan o que establecen el orden público, ¿cierto? En este caso de las señales de tránsito o las reglas de tránsito, velan por el orden de tránsito, por el orden público también, pero por lo que son las carreteras, ¿cierto? Las normas, término que proviene del latín escuadra, son pautas o reglas que regulan la conducta del hombre en la sociedad, porque si no hubieran las normas, entonces el hombre iría a la deriva, haría lo que quisiera, ¿cierto? Pero como hay normas establecidas, hay un orden en la sociedad. Permite guiar, sin conductas o actividades, formas de ser y actuar. Recuerda que las normas de convivencia social se van aprendiendo en la familia, en el colegio y con la sociedad o con tu grupo de amigos. Pero recuerda que la base de las normas se van estableciendo en la sociedad y en la escuela. En todas las sociedades hay pautas o normas que las sociedades mantienen y cumplen. ¿Por qué mantienen y cumplen las normas? Porque estas normas de convivencia social se hacen para el beneficio de quienes conforman esa sociedad. Siempre han existido y transmitidas en forma oral de generación en generación de sus orígenes, y cuando no son cumplidas, el infractor recibirá una sanción de parte del grupo. Recuerda siempre que cuando tú no sigues las reglas, te sancionan, ¿cierto? Igual en casa, cuando tú no haces caso a papá o mamá en algo que te ha encomendado, recibes una sanción. Una sanción ya sea de castigo o ya sea de prohibirte algo que te gusta. Entonces, para eso están las normas, para seguirlas. Más que todo para que haya un orden en esa sociedad, en esa pequeña sociedad que es tu familia, en esa pequeña sociedad que es el colegio. Y más adelante, cuando seas un ciudadano activo, las normas de convivencia social te van a servir para que haya un orden en la sociedad en la que vives. Vamos a ver lo que son los tipos de normas, o también, como lo hemos llamado en nuestra lectura, los ámbitos de las normas.
tenemos las normas morales. ¿A qué se refieren las normas morales? ¿Qué podemos ver aquí? Un niño ayudando a cruzar la pista a una viejecita. Y aquí vemos a los valores. Los valores son muy importantes para esto que se llaman las normas morales. Las normas morales se refiere a aspectos más generales y más básicos de la relación con las otras personas. Es cómo te vas relacionando, cómo te vas comportando con otra persona. Por ejemplo, en esta fotografía vemos al niño que es solidario con la ancianita y le está ayudando a cruzar la pista. Entonces se refiere al aspecto más general, más básico de una relación de una persona con otra o de una persona frente a las demás personas. En las normas morales trata de la justicia, de la integridad, del respeto y sus derechos. Casi todas las personas las comparten y las van adquiriendo a lo largo de su desarrollo. En las normas morales, si no las respetan, suelen ir unidos a un reproche o a una reprobación. Lo que se busca con esta norma es la superación personal, sentirte bien contigo mismo y con el prójimo, o con la sociedad o con quienes te rodean. Por ejemplo, ahí está, ayudar a cruzar a un cieguito o poder ayudar a cruzar a la ancianita. Es sentirte bien contigo y formar un lazo con la otra persona para que te sientas bien contigo mismo y con los demás. Por eso es que están muy unidos los valores, el respeto, la solidaridad, la responsabilidad, la amistad, todo está relacionado con las normas morales. Luego tenemos las normas jurídicas. ¿Qué son las normas jurídicas? Son reglas o pautas de conducta que emanan de los órganos competentes del Estado. O sea, las reglas jurídicas o las normas jurídicas ya son normas establecidas con sanciones también establecidas por si no las cumples, que se dan dentro de nuestra sociedad. Están escritas y expresan lo que se está permitiendo o lo que se prohíbe. El no cumplirlas o violarlas, o sea, no hacerles caso, te da a que te den una sanción. Estas normas, las jurídicas, a diferencia del resto, son obligatorias. El no cumplimiento de las mismas tiene como resultado sanciones judiciales. Por ejemplo, cruzar la calle con la luz del semáforo en rojo, aparte de ponerte en peligro, también estás violando una regla de tránsito. Entonces puedes perjudicarte a ti y pones en peligro tu vida y también desordenas el tránsito, ¿cierto? Porque puede pasar cualquier tragedia. Entonces ya las normas jurídicas están establecidas dentro de la sociedad, tienen una sanción, estás obligadas a cumplirlas. Por eso hay cosas que se permiten y hay cosas que se prohíben en la sociedad. El desorden público, por ejemplo, es algo que está prohibido en la sociedad. Y eso también te va a ayudar que tú contribuyas a la seguridad y a la paz en tu sociedad. Luego tenemos las normas religiosas. Son normas dictadas por comunidades religiosas. Son las más antiguas, ya que regulan la convivencia de las primeras sociedades. Protegieron sus valores a través de los mandamientos, las mismas que son cumplidas únicamente por la persona que se adhiere a una determinada religión. Las normas religiosas se dan en esas pequeñas sociedades que tienen diferentes congregaciones. Por ejemplo, no tendrán las mismas costumbres una sociedad adventista que una sociedad cristiana, ¿cierto? Pero recuerda siempre que debes respetar la diferencia de religiones y la diferencia de costumbres, mucho más allá que sea de religión, ¿o no? Cada uno tiene diferentes
costumbres o diferentes reglas en su sociedad. Hablamos también de los usos sociales. Estos son impuestos por la propia sociedad. Son prácticamente relativas, durables. O sea que son reglas o normas sociales que se dan en diferentes grupos, según los grupos que tú te relaciones. Tiene su aplicación en situaciones cotidianas como la forma de vestir, de comer, los rituales de salud, entre otros, ¿verdad? Estos usos sociales se dan en pequeños eventos, como por ejemplo, en una fiesta que es de gala, tendrás que ir vestido de terno, porque así lo dicta la sociedad, porque así es la costumbre, ¿cierto? Porque es una fiesta de gala, es con terno. Si vas con pijama, todo el mundo te va a mirar diferente. Y recuerda que tú eres una persona que siempre quiere entregar a la sociedad y mucho más si es de forma saludable. Estas normas o esta norma ordena la vida y da cierto grado de seguridad al ser predecible las conductas. No cumplirlas tiene como consecuencia aislarse del grupo de personas. Ejemplo, vestir a la moda, ¿cierto? Algunos grupos sociales que van a ser a los que tú perteneces van a tener una forma de vestir diferente. Y es a lo que tú te vas a acoplar porque es el grupo que tú has elegido y si te gusta, te quedarás y vestirás como ellos, ¿cierto? Hay diferentes grupos sociales que tú vas a formar, pequeñas sociedades dentro de tu sociedad. O pequeñas reuniones que quizás va a haber y se forman grupos sociales también. Como por ejemplo, cuando uno va a un funeral, ya está establecido que uno tiene que ir de negro. Si tú vas de otro color y eres familiar todavía, te van a ver como muy extraño, ¿cierto? Entonces ya hay formas de vestir establecidas, costumbres ya adoptadas. A eso se refiere en los usos sociales, que no siempre van a ser permanentes, sino en ciertas situaciones nada más. Entonces, así terminamos lo que es el tema de las normas sociales. No te olvides de hacer tu actividad. Recuerda que las preguntas tienes que copiarlas en el cuaderno con buena letra y orden y responder en base al texto que se te da. Después hay otro ejercicio que eso sí es en base a tu opinión o a tu criterio. Mayormente las preguntas que yo te doy, todas las respuestas están dentro del texto que yo te doy. Tienes que darle una leída, ¿sí? Nos vemos la próxima clase.